Hey, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Basics de UCP. En esta ocasión, traemos para ustedes el concepto de temperatura. Creo que a todos nos resulta familiar dicha palabra. Eso es porque la usamos de manera frecuente en nuestro día a día. A pesar de este hecho, no muchas personas podrían definir lo que es la temperatura. En realidad, en muchas ocasiones se utiliza el concepto como sinónimo de calor, lo que resulta incorrecto. Afortunadamente, no debes preocuparte por esto, ya que nosotros, tus amigos de UCP, vamos a explicarte qué es la temperatura, así que vamos a ello. Partamos por lo básico. El origen del concepto de temperatura se encuentra en la sensación fisiológica de frío o calor. Nuestro sentido del tacto nos permite diferenciar cuándo la temperatura de un lugar es baja o alta para nosotros. En la naturaleza, esto está muy bien. En realidad, es suficiente ya que es un mecanismo de supervivencia sumamente útil. Sin embargo, para la mayoría de aplicaciones, la capacidad de poder diferenciar entre bajas o altas temperaturas resulta insuficiente, ya que a partir de esta sensación no es posible medir las temperaturas. Además, debemos añadir el hecho de que a veces esta sensación es engañosa. Por ejemplo, para nuestro sentido, un bloque de metal parece más frío que un bloque de madera que se encuentra a la misma temperatura. Para evitar estos inconvenientes, surge la idea de la temperatura como concepto termodinámico. Tal concepto nace a partir del estudio de la teoría molecular de los gases relacionado con la energía cinética promedio de las moléculas. Además, el principio cero de la termodinámica permite hacer una definición operacional de la temperatura, aprovechando el concepto del equilibrio térmico. De manera formal, se define la temperatura como una magnitud física que indica la energía cinética de un cuerpo o de un sistema termodinámico en general. La temperatura se define como la medida de la energía cinética media de las moléculas que conforman un sistema, es decir, los movimientos de las partículas en su interior. Ahora hablemos un poco sobre las escalas de temperatura. Seguramente te resulta familiar el hecho de que la temperatura pueda medirse en más de una escala. Las más conocidas son la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Antes de entrar en detalle con estas escalas, mencionaremos el mecanismo que nos permite medir la temperatura. Resulta ser que como consecuencia de diversos fenómenos físicos, las variaciones de temperatura de un sistema van acompañadas de variaciones de magnitudes macroscópicas que podemos observar. A cada uno de estos fenómenos físicos se le denomina fenómeno termométrico, y a la magnitud macroscópica que varía como consecuencia de este fenómeno físico y del cambio de la temperatura se le conoce como variable termométrica. De manera general, establecer una escala de temperatura consiste en adoptar un fenómeno termométrico y una serie de reglas según las cuales se puede asignar un valor distinto de temperatura a cada valor de la variable termométrica. Por ejemplo, un termómetro de mercurio utiliza el fenómeno de la dilatación de un cuerpo con la temperatura, pero la variable que se mide es la altura de la columna de mercurio. En este instrumento se relacionan los cambios de la altura de la columna con los cambios en la temperatura, por lo que a cada valor de altura le corresponde un valor de temperatura. Ahora que sabemos los fundamentos de una escala de temperatura, veamos un ejemplo. La escala Fahrenheit. Esta escala se debe al científico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit. Este científico no utilizó el punto de congelación del agua como punto fijo de su escala, sino que asignó el valor de 0 grados a la temperatura de una mezcla de hielo, sal y agua, y el valor de 90 grados a la temperatura del cuerpo humano. Este último valor fue corregido en 1717 por el mismo Fahrenheit, a 96 grados, quedando la escala dividida en grados entre los dos valores. Posteriormente, a la muerte de Fahrenheit, esto se corrigió, y de hecho, se tomaron como puntos fijos los puntos de congelación y ebullición del agua en condiciones normales. Así, en la escala, el punto de congelación del agua corresponde a 32 grados Fahrenheit, mientras que el punto de ebullición normal del agua corresponde a 212 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura normal del cuerpo es de 98.6 grados, en vez de los 96 grados Fahrenheit que había asignado inicialmente. Continuando con las escalas de temperatura, las escalas más utilizadas a nivel mundial son la escala Celsius,
cuyas unidades se expresan en grados centígrados. La escala Kelvin, cuyas unidades se expresan en Kelvin y se mide a partir del cero absoluto, que es cuando las moléculas no se mueven. La escala Fahrenheit, cuyas unidades son los grados Fahrenheit. Y, finalmente, la escala Rankine, que se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. De hecho, en el Sistema Internacional de Unidades, la escala empleada para la medición de la temperatura es la escala Kelvin y su unidad de medida es el Kelvin. Por otro lado, la escala Celsius es la más empleada a nivel mundial. Resulta ser, además, que la variación de 1 grado Celsius es equivalente a 1 Kelvin. Observen la comparación que se realiza entre las 4 escalas de temperatura mencionadas. Finalmente, para diferenciar los conceptos de temperatura y calor, mencionaremos la definición de calor. El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas, o entre un sistema y sus alrededores debido a una diferencia de temperaturas. Al comparar las definiciones de calor y temperatura, podemos notar una clara distinción. La temperatura es una medida de la energía interna de un sistema, mientras que el calor es la energía que se transfiere por efecto de la diferencia de temperaturas. Así que ahora sabes lo que es la temperatura y, aún más, conoces la diferencia entre calor y temperatura, por lo que estoy seguro que ya no confundirás ambos conceptos. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que el video te haya resultado sumamente interesante. Te invito a revisar el resto del contenido disponible en tu canal, UCP. Hasta la próxima.